¿Qué tal, crocheteras? Bienvenidas a este hermoso canal Nudo y Tejido. En este tutorial tan especial vamos a tejer el look de patinadora para nuestra Barbie versión 2023. En este tutorial vamos a tejer únicamente el vestuario de patinadora, ya que en otros tutoriales anteriores tejimos el cuerpo, el cabello y otros vestuarios para nuestra Barbie. Así que si aún no has tejido el cuerpo y el cabello, por aquí abajo o por aquí arriba te voy a dejar los tutoriales del paso a paso para que los tejas. Este vestuario y todos los vestuarios de esta Barbie son totalmente desmontables. Y también cabe destacar que el tamaño de esta Barbie es de 20 centímetros en total. Y eso sería todo. Recuerden que si desean tejer algún otro vestuario o algún otro personaje me lo pueden dejar en los comentarios y veré qué puedo hacer por ustedes. No olvides darle un like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho para continuar trayendo más contenido como este. Ahora sí pasemos con los materiales para este look. Los materiales que les voy a pasar ahora serán para realizar únicamente el vestuario. Comencemos por los hilos. En mi caso he estado utilizando la marca de hilo Amigurumi de círculo de un grosor de 2 milímetros, con su respectiva aguja o ganchillo de crochet de 2 milímetros también. Y recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier otra marca de hilo siempre y cuando sea de 2 milímetros el grosor. Y los colores que utilicé fueron los siguientes: verde claro para los patines, codilleras y rodilleras. Para el body utilicé un rosa claro y para el short utilicé un fucsia más oscuro. En este caso utilicé otra marca genérica, ya que en círculo no conseguí una tonalidad tan fluorescente como esta. Ustedes pueden buscar cualquier otra marca o cualquier otra tonalidad. Por aquí abajo les voy a dejar la lista de colores con numeración de la marca círculo para las que tejan con esa marca. Y bueno, para los detalles del body, para la decoración, utilicé hebras de aproximadamente 30 centímetros de los siguientes colores: rojo, blanco, azul oscuro, verde, el mismo verde que utilizamos para los patines, rosa, el mismo que utilizamos para el short, y eso sería todo. Lo mismo para la gorra, son los mismos colores para la decoración y para el fondo el mismo color rosa claro. Y los colores para tejer el cuerpo y el cabello y el resto de materiales están en los tutoriales anteriores. Recuerden que aquí solamente vamos a hablar de los materiales para este vestuario. Y el resto de materiales serán una aguja lanera para coser algunas partes, un marcador de rondas, una tijera y por supuesto nuestra aguja de crochet o ganchillo. Ya con eso podemos comenzar a tejer este hermoso vestuario. Y por aquí les dejo algunas abreviaciones de los puntos que vamos a utilizar, ya que también voy a subtitular el patrón en pantalla. Y ahora sí comencemos con el paso a paso. Vamos a iniciar tejiendo los hermosos patines y vamos a utilizar el color verde claro. Y luego realizaremos las rueditas con color fucsia oscuro.
Entonces vamos a iniciar tejiendo 6 cadenas en color verde. Los patines estarán tejidos únicamente en punto bajo. Así que ahora vamos a cambiar para punto bajo y vamos a enganchar en la segunda cadena a partir de la aguja, y aquí vamos a realizar un aumento de punto bajo, es decir, que tejeremos 2 puntos bajos sobre la misma cadena. Seguidamente tejemos 3 puntos bajos, uno al lado del otro. Y por último nos va a sobrar una cadena donde vamos a realizar 4 puntos bajos, 4 en el mismo punto. Así. Y por último volvemos a realizar la misma secuencia pero del otro lado. 3 puntos bajos, uno sobre cada cadena. Y en la última cadena que nos sobró, allí vamos a tejer un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y con esto finalizaríamos la primera ronda con un total de 14 puntos bajos. Iniciamos la siguiente ronda, la número 2, y vamos a tejer inicialmente un aumento de punto bajo. Recuerden marcar el primer punto con el marcador de rondas. Y al lado de este aumento volvemos a tejer otro aumento. Así que tejeremos en total 2 aumentos inicialmente. Continuamos tejiendo y ahora vamos a realizar 3 puntos bajos, uno al lado del otro. Ahora vamos a realizar 4 aumentos, un aumento al lado del otro, 4 aumentos de punto bajo. Por aquí ya los he realizado y volvemos a repetir la misma secuencia pero del otro lado. 3 puntos bajos. Y por último, en los 2 puntos que nos sobraron, tejemos 2 aumentos de punto bajo, uno al lado del otro. Y con esto finalizaríamos la ronda número 2 con un total de 22 puntos bajos. Pasamos con la siguiente ronda, la número 3. En esta ronda vamos a tejer en BLO, que significa tejer tomando únicamente la hebra de atrás de cada punto. Entonces en esta ronda vamos a tejer 22 puntos bajos, es decir que tejeremos el mismo número de puntos que la ronda anterior, 22 puntos bajos pero tomando solo la hebra de atrás de cada puntito. Y aquí ya he finalizado. Paso con la siguiente ronda, la número 4. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda vamos a tejer 22 puntos bajos normales, es decir que esta vez sí vamos a tomar las 2 hebras para realizar los puntos. 22 puntos bajos hasta finalizar toda la ronda. Y aquí ya he finalizado. Pasamos con la siguiente ronda donde vamos a disminuir. Tejemos
inicialmente 6 puntos bajos. Esta sería la ronda número 5. 6 puntos bajos y seguidamente vamos a realizar 5 disminuciones de punto bajo. Es decir, que tejeremos una disminución al lado de la otra. 5 en total. Y así es como se verían una vez finalizadas. Por último, tejemos 6 puntos bajos, 1 sobre cada punto, y con esto finalizamos la ronda número 5 con un total de 17 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda, la número 6. Tejemos inicialmente 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Y seguidamente vamos a realizar 2 disminuciones de punto bajo, una al lado de la otra. Ya tejí una y ya tejí la segunda. Con esto finalizamos la ronda número 6 y vamos a realizar lo siguiente. Tejemos una cadena al aire y giramos el tejido. Ahora vamos a tejer en fila. Esto será para realizar la abertura de el patín. Así que tejo una cadena al aire y giro el tejido de esta manera y continúo tejiendo sobre la ronda número 6. Pasamos entonces con la ronda número 7 y tejemos inicialmente 11 puntos bajos, uno sobre cada punto. Una vez finalizados, ahora vamos a tejer 2 disminuciones de punto bajo. Estas disminuciones las vamos a realizar tomando la hebra de atrás de cada punto. Normalmente se suelen tomar las hebras de adelante para realizar una disminución, pero vamos a realizarlo esta vez tomando las hebras de atrás de los puntos. Dos disminuciones, listo. Y con esto finalizamos la ronda con un total de 13 puntos bajos. Para continuar con la siguiente ronda, la número 8, levantamos una cadena y giramos el tejido y tejemos sobre la ronda número 7. Vamos a tejer en esta ronda un total de 13 puntos bajos. Y en la ronda número 9 también vamos a realizar 13 puntos bajos. Aquí ya he finalizado y para continuar la siguiente ronda tejo una cadena al aire y giro el tejido. Continuamos la ronda número 9. Donde vamos a realizar igualmente 13 puntos bajos. Al finalizar cortamos la hebra de hilo y el sobrante lo escondemos entre los puntos del tejido.
Y con esto estaría lista la primera parte del patín. Ahora pasamos a realizar las rueditas. Vamos a utilizar color rosa fucsia o rosa oscuro. Y vamos a tejer 6 ruedas en total para los 2 patines. Las rueditas las haremos realizando un anillo mágico con 6 puntos bajos dentro de él. Al finalizar el anillo simplemente lo cerramos y cortamos la hebra de hilo. Así es como se realizan las rueditas. Vamos a dejar una hebra aproximadamente de 5 centímetros para esta poder amarrarla en la suela de los zapatitos. Vamos a tejer 6 rueditas en total y vamos a colocarlas en la suela justo en el medio, una al lado de la otra. Estas las vamos a coser con ayuda de nuestra aguja lanera. Y como verán, aquí ya he realizado ese paso y así es como se verían. Y por último vamos a realizar las trenzas de los patines. Vamos a cortar aproximadamente 20 centímetros de la lana de color rosa fucsia. Y vamos a ir realizando especies de X con ayuda de la aguja lanera o con ayuda de nuestro ganchillo de crochet. Vamos a bordar 2 X. Y así es como quedaría una vez finalizadas. Vamos a realizar lo mismo en el otro patín y con eso ya estarían listos los hermosos patines de nuestra Barbie patinadora. Ahora pasamos a tejer el short. Vamos a utilizar el mismo color fucsia y vamos a iniciar tejiendo 14 cadenas. Este short lo vamos a tejer únicamente en punto bajo. Así que ese será el punto que vamos a utilizar. Al finalizar las 15 cadenas vamos a unir las dos puntas o extremos de estas cadenas realizando un punto deslizado en la primera cadena. Pasamos la aguja y realizamos el punto deslizado. Seguidamente tejemos una cadena al aire y en este mismo punto, o sea en esta misma cadena que tejimos el punto deslizado, realizamos el primer punto bajo de la ronda número 1. En esta ronda vamos a realizar un total de 14 puntos bajos. Asegúrense de tejer el primer punto bajo en el punto deslizado para que así al finalizar terminen con 14 puntos bajos. Y por último, para terminar esta ronda, realizamos un punto deslizado en la primera cadena que tejimos al comienzo y levantamos una cadena más. Con esto vamos a iniciar la ronda número 2, donde igualmente vamos a repetir la misma secuencia. Tejeremos 14 puntos bajos.
un punto sobre cada punto hasta finalizar la ronda. Justo aquí ya finalicé los 14 puntos bajos y ahora para cerrar esta ronda tejemos un punto deslizado en la primera cadena y directamente cortamos la hebra de hilo. Con esto ya estaría lista la primera pieza. Vamos a esconder el restante, el sobrante de hebra. Y ustedes deberán realizar otra pieza de la misma manera. Como verán, aquí ya realicé la segunda pieza. Es exactamente igual que la otra, solo que en esta, al finalizar, no vamos a cortar la hebra de hilo, ya que con esta hebra vamos a continuar tejiendo. Entonces, para finalizar la ronda número 2, tejemos un punto deslizado en la primera cadena y seguidamente vamos a tejer 3 cadenas. Esto será para unir las dos piezas y así formar el short. Ahora vamos a continuar tejiendo en la otra pieza. Nos ubicamos en el primer punto de la ronda número 2 y aquí tejemos un punto bajo. Este será el primer punto de la siguiente ronda, que será la número 3. Y este puntito lo marcamos con el marcador para así saber cuál es el principio y el final de esta ronda. Entonces, en esta ronda vamos a tejer un total de 34 puntos bajos. 14 puntos bajos en la primera pieza, 3 puntos bajos en las cadenas, luego 14 puntos bajos en la segunda pieza y por último 3 puntos bajos en las cadenas. Con eso sumaríamos un total de 34 puntos bajos. Entonces voy a comenzar a tejer 14 puntos bajos en la primera pieza de la pierna. Aquí ya he finalizado. Una vez que tenga los 14 puntos bajos, tejo directamente en las cadenas. Tejo 3 puntos bajos, un punto sobre cada cadena. Vamos a tomar solamente la hebra adelantera de la cadena para tejer el punto bajo. Y al finalizarlas, pasamos a tejer directamente en la otra pieza de la pierna y realizamos 14 puntos bajos. Al completar los 14 puntos, pasamos directamente a tejer de nuevo sobre las cadenas. 3 puntos bajos, uno sobre cada cadena. Vamos a tejerlas sobre la hebra de atrás que sobró de la cadena. Y listo, así finalizaríamos esta ronda con 34 puntos bajos. Así que ahora pasamos con la siguiente, la número 4. Tejemos el primer punto y lo marcamos, porque ahora vamos a tejer desde la ronda número 4 hasta la número 9, 34 puntos bajos en cada una de las rondas. Tejeremos puntos bajos normales hasta llegar a la ronda número 9. Es decir, que tejeremos 6 rondas de 34 puntos. Y como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería. Continuamos con la siguiente ronda, la número 10. En esta ronda vamos a usar disminuciones de punto bajo y vamos a tejer la secuencia de 5 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo.
Esta secuencia la vamos a repetir solamente 4 veces. Es decir, que no vamos a finalizar la ronda con esta secuencia. La finalizaremos con 6 puntos bajos que vamos a tejer posteriormente de realizar la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 4 veces. Y como verán, aquí ya estoy tejiendo los 6 puntos bajos finales. Con esto finalizaríamos la ronda con un total de 30 puntos bajos. De esta manera el short se va a ir cerrando para que así quede a la medida de nuestra Barbie. Continuamos con la siguiente y última ronda, la número 11. En esta ronda tejeremos la secuencia de 4 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta misma secuencia la vamos a repetir 5 veces, es decir, hasta finalizar toda la ronda, con un total de 25 puntos bajos. Al finalizar la secuencia, tejemos un punto deslizado y la hebra la cortamos. Y con esto finalizaríamos por completo el short. No se olviden de esconder cada restante de hebra que sobró entre los puntos del tejido. Y ahora pasamos a tejer el body. Vamos a utilizar color rosa claro. Este body va a ser una pieza única que vamos a unir entre sí para cerrarlo por completo. Esto lo haremos al finalizarlo. Entonces vamos a comenzar tejiendo 28 cadenas. Esta pieza estará tejida en punto bajo, así que ese será el punto que vamos a utilizar. Una vez finalizadas las cadenas, vamos a tejer sobre ellas. Tejeremos en fila. Así que para comenzar la primera ronda, vamos a tejer 4 puntos bajos. Tejemos el primero en la segunda cadena a partir de la aguja y vamos a ir tejiendo puntos bajos sobre las cadenas. Tejemos 4 inicialmente. Ahora vamos a realizar la parte de la manga por donde va a pasar el bracito. Así que tejemos 3 cadenas al aire. Y ahora vamos a omitir o saltar 5 puntos bajos. Contamos 5 y en el número 6 allí vamos a continuar tejiendo el siguiente punto. Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos en total, uno al lado del otro. Así. Y ahora vamos a realizar nuevamente la manga del otro extremo. Tejemos 3 cadenas y saltamos 5 puntos bajos. En el número 6 continuamos tejiendo el próximo punto bajo.
y tejemos por último 4 puntos bajos contando el primero, uno sobre cada punto, y con esto finalizamos la ronda con un total de 17 puntos bajos. Y esto sería sin contar las 3 cadenas en cada manga. Si las contáramos serían 6 y eso sería un total de 23 puntos bajos, que será el total de puntos que vamos a tejer en la próxima ronda. Tejemos una cadena al aire, giramos el tejido y vamos a tejer sobre la ronda número 1. En esta ronda, la número 2, tejeremos un total de 23 puntos bajos. Es decir que también vamos a tejer sobre las cadenas que tejimos en las mangas. Vamos a tomar la hebra adelantera y vamos a ir tejiendo puntos bajos sobre las cadenas. Un punto sobre cada cadena y un punto sobre cada punto. Tejeremos entonces hasta finalizar la fila o ronda un total de 23 puntos bajos. Y como verán, aquí ya he finalizado. Pasamos con la siguiente ronda, tejemos una cadena y giramos el tejido. Esto lo vamos a realizar al finalizar cada ronda, para tejer sobre la ronda anterior. Entonces la siguiente ronda será la número 2 y desde la ronda número 2 hasta la número 9 vamos a tejer 23 puntos bajos en cada una de las rondas. Es decir que tejeremos 8 rondas de 23 puntos bajos. No se olviden de realizar una cadena al finalizar cada ronda y girar el tejido para comenzar la siguiente. Como verán, aquí yo ya he realizado las 8 rondas y justo cuando finalicé la ronda número 9 corté la hebra de hilo y esta la escondí en el tejido. Y así es como quedaría la primera parte del body. Ahora vamos a tejer la segunda parte del body. Para ello vamos a agregar una nueva hebra en el mismo color. Realizamos un nudo deslizado en la puntita para obtener una cadena y esta agregarla al tejido. Así que nos ubicamos en la última ronda, la número 9, en el primer punto y contamos 6 puntos. En el número 7 enganchamos la aguja y aquí vamos a agregar la nueva hebra. Es decir que vamos a omitir 6 puntos bajos. Seguidamente tejemos una cadena y en este mismo punto tejemos el primer punto bajo de esta ronda que será la número 10. Así que vamos a tejer un total de 11 puntos bajos, contando el primero. 11 puntos bajos, uno sobre cada punto. Al finalizarlos nos van a sobrar 6 puntos bajos en los que no vamos a tejer ningún punto. Es decir, esos puntos van a quedar vacíos. ¿Ok? Y hasta aquí llegaría la ronda número 10. Para pasar a la siguiente tejemos una cadena y giramos el tejido. En esta ronda, la número 11, vamos a comenzar a disminuir a partir de ahora. Iniciamos realizando una disminución de punto bajo. A partir de ahora vamos a realizar disminuciones al principio y al final de cada ronda. Luego de realizar la disminución, seguidamente tejemos 7 puntos bajos. Uno sobre cada punto.
Al finalizarlos nos van a sobrar 2 puntos donde vamos a realizar la disminución de punto bajo. Y con esto finalizamos la ronda número 11 con un total de 9 puntos bajos. Continuamos con la siguiente, tejemos una cadena y giramos el tejido. En esta ronda, la número 12, vamos a realizar nuevamente una disminución al principio, una disminución de punto bajo y seguidamente tejemos 5 puntos bajos. Y por último, realizamos una disminución de punto bajo. Con esto finalizaríamos la ronda número 12 con un total de 7 puntos bajos. Tejemos una cadena y giramos el tejido para comenzar la siguiente ronda, la número 13. Nuevamente al comienzo tejemos una disminución de punto bajo. Y seguidamente 3 puntos bajos, uno al lado del otro. Y al finalizarlos, tejemos una disminución de punto bajo. Con esto finalizamos con un total de 5 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda, tejemos una cadena. Esto siempre lo vamos a realizar al finalizar cada ronda. Y giramos el tejido. Comenzamos la ronda número 14 donde vamos a realizar una disminución de punto bajo al principio de la ronda. Seguidamente un punto bajo y por último una disminución de punto bajo. Con esto finalizaríamos con 3 puntos bajos en esta ronda. Pasamos con la siguiente, una cadena y giramos. En esta ronda, la número 15, vamos a realizar una disminución y por último un punto bajo. Una disminución de punto bajo y seguidamente un punto bajo. Con esto finalizamos la ronda número 15 con un total de 2 puntos bajos. Tejemos una cadena y giramos el tejido. Ahora, desde la ronda número 16 a la número 21, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada una de las rondas. Es decir, que vamos a tejer 6 rondas de 2 puntos bajos. ¿Sí? Y no se olviden de realizar la cadena al finalizar cada ronda para comenzar la siguiente. Y como verán, aquí ya he finalizado. Y así es como se verían las 6 rondas una vez tejidas. Ahora vamos a comenzar a aumentar al principio y al final de cada ronda. Así que continuamos con la siguiente ronda, la número 22. Tejemos una cadena y giramos. Aquí vamos a tejer un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos en un mismo punto. Y con esto finalizamos con 3 puntos bajos la ronda número 22. Pasamos con la siguiente ronda, una cadenita y giramos. Aquí vamos a tejer inicialmente un aumento de punto bajo, luego un punto bajo y para finalizar un aumento de punto bajo. Con esto tendríamos un total de 5 puntos bajos. Continuamos con la siguiente, una cadena y giramos. En esta ronda, la número 24, vamos a iniciar con un aumento de punto bajo, seguidamente 3 puntos bajos, uno al lado del otro,
y finalizamos con un aumento de punto bajo. Con esto tendríamos un total de 7 puntos bajos. Pasamos con la siguiente ronda, la número 25, una cadena y giramos. Aquí vamos a tejer un aumento de punto bajo, seguidamente 5 puntos bajos, y en el último punto un aumento de punto bajo. Con esto finalizamos con 9 puntos bajos en total. Y esta sería la última ronda. Ahora vamos a cortar la hebra de hilo, pero antes vamos a dejar un sobrante de aproximadamente 20 centímetros para coser el body luego cuando lo coloquemos sobre el cuerpo. Y bueno, así de fácil es como se realizaría esta hermosa pieza. Pasamos ahora a realizar la gorra. Vamos a utilizar el mismo color rosa claro y vamos a iniciar tejiendo 37 cadenas. Esta pieza estará tejida en medio punto alto, así que ese será el punto que vamos a utilizar. Una vez finalizadas las 37 cadenas, vamos a tejer sobre ellas. Tejeremos en fila, así que vamos a tejer el primer medio punto alto en la tercera cadena después de la aguja. Entonces esta ronda será la número 1 y vamos a realizar un total de 35 medios puntos altos. Es decir que tejeremos un medio punto alto sobre cada cadena hasta finalizar toda la fila. Como verán, aquí ya ha finalizado y así es como se vería. Pasamos con la siguiente ronda, la número 2, y vamos a tejer 2 cadenas en este caso, ya que es medio punto alto, y giramos el tejido. En esta ronda vamos a tejer igualmente 35 medios puntos altos. Tejeremos sobre la ronda número 1. Como verán, aquí ya finalicé la ronda número 2 y corté la hebra de hilo al finalizar. Esta sería entonces la primera parte, ya estaría finalizada. Pasamos a tejer la segunda parte de la gorra. Para ello vamos a tomar la hebra de hilo del mismo color, realizamos un nudo deslizado para obtener una cadena y esta agregarla al tejido. Ahora el siguiente paso que haremos será omitir o saltar 11 medios puntos altos, contándolos desde el primer medio punto alto de la ronda número 2. Contamos 11
Y en el número 12, aquí enganchamos la aguja y pasamos el nudo deslizado. Ahora levantamos 2 cadenas al aire. Vamos a comenzar a tejer de aquí en adelante. En este mismo punto, tejemos el primer medio punto alto de la ronda número 3. Ahora vamos a tejer 12 medios puntos más, es decir que tejeremos 13 medios puntos en total. Vamos a tejer 13. Al finalizar nos van a sobrar 11 medios puntos altos en los que no vamos a tejer nada. Eso los vamos a dejar libres. Vamos a ir tejiendo en fila. Continuamos con la siguiente ronda, la número 4. Tejemos 2 cadenas y giramos el tejido para tejer sobre la ronda número 3. Entonces, vamos a iniciar tejiendo una disminución de medio punto alto. Y seguidamente tejemos 9 medios puntos altos, uno al lado del otro. Al finalizar estos 9 puntos, tejeremos una disminución de medio punto alto de nuevo. Al tejer los 11 puntos nos van a sobrar 2, donde tejemos la disminución de medio punto alto, y con esto finalizaríamos esta ronda con 11 medios puntos altos en total. Continuamos con la siguiente ronda, tejemos 2 cadenas y giramos el tejido. Inicialmente vamos a tejer una disminución de medio punto alto y seguidamente 7 medios puntos altos, uno al lado del otro. Por último nos van a sobrar 2 puntos donde tejeremos la última disminución de medio punto alto. Con esto finalizaríamos con un total de 9 medios puntos altos. Ya podemos cortar la hebra de hilo y el sobrante lo escondemos en el tejido. Y así es como quedaría la gorrita. Ya con esto finalizamos la parte del tejido de ella. Ahora pasamos a tejer las codilleras. Serán 2 en total y las tejeremos de la misma manera. Así que vamos a utilizar el color verde claro y vamos a iniciar tejiendo 12 cadenas. Estas codilleras estarán tejidas en medio punto alto. Así que vamos a tejer sobre las cadenas. Tejemos el primer medio punto alto en la tercera cadena a partir de la aguja y vamos a ir tejiendo medios puntos altos sobre cada una de las cadenas. Tejeremos en total 10 medios puntos altos. Al finalizarlos cortamos la hebra de hilo y así de fácil es como vamos a realizar las codilleras.
Vamos a dejar una hebra larga de aproximadamente 10 centímetros para amarrarlas entre sí. No se olviden de tejer otra de la misma manera. Ahora pasamos a tejer las rodilleras, que serán casi lo mismo. Utilizaremos el mismo color, el verde claro, y vamos a iniciar tejiendo 15 cadenas. Estas rodilleras estarán tejidas también en medio punto alto, así que vamos a tejer sobre las cadenas y vamos a iniciar en la tercera cadena. Vamos a ir tejiendo un medio punto alto sobre cada una de las cadenas. Tejeremos en total 13 medios puntos altos hasta finalizar toda la hilera de cadenas. Luego cortamos la hebra de hilo y dejamos un sobrante de 10 centímetros aproximadamente. Y así es como realizamos las rodilleras. Vamos a realizar dos de la misma manera. Ahora pasamos a realizar la parte de decoración del body y de la gorrita. Como verán, yo realicé especies de líneas de colores. Utilicé mi aguja lanera y lo que haré será ir bordando líneas con cada uno de los colores. Como verán, esta es la parte derecha o la parte de adelante, y en la parte de atrás se vería así. Es decir, que en la parte de adelante vamos a hacer líneas largas y en la parte de atrás quedarán especies de lentejuelas muy cortas. Entonces, estos serán los colores que vamos a utilizar: verde, rojo, blanco, azul y rosa oscuro. Vamos a utilizar aproximadamente 30 centímetros para decorar lo que será el body y la gorrita. Y la aguja lanera, muy importante. Entonces, como verán, yo ya he decorado el body, así que voy a decorar la gorra, que será lo mismo. Entonces voy a comenzar con color azul y en esta parte, que será la parte de atrás o revés, voy a realizar especies de lentejuelas o chispitas de colores bien pequeñas, así. De esta manera, en la parte de adelante se van a reflejar con un tamaño mucho más grande y el tamaño ideal que estamos buscando, de líneas de aproximadamente 3 y 5 centímetros. Entonces vamos a ir fusionando cada uno de los colores, vamos a ir bordando hasta lograr este hermoso resultado. Entonces, esta sería la parte de atrás. Sin duda es una pieza de arte muy creativa, divertida y además muy parecida al vestuario original de la Barbie patinadora. Así que eso sería todo con la decoración y el tejido del vestuario.
Ahora pasamos a colocar todas las piezas sobre el cuerpo. Vamos a vestir a nuestra Barbie. Iniciaremos colocando el short. Utilizaré la aguja de crochet para ayudar a pasar las piernitas con más facilidad. Ahora vamos a colocar el body de esta manera. Para esta pieza vamos a utilizar la aguja lanera ya que vamos a coser. Entonces lo posicionamos de esta forma en la parte de adelante y en la parte de atrás es donde vamos a coser. Primero vamos a unir estos dos extremos entre sí con ayuda de la aguja lanera. Y como verán, aquí ya realicé ese paso. ¿Sí? Ahora vamos a coser esta otra parte, la parte inferior. Vamos a posicionarla primero y vamos a coser lo que será el borde superior con el inferior. Vamos a unir estos dos extremos. Vamos a ir cosiendo puntito por puntito. Y así es como quedaría una vez realizado este paso. Ahora vamos a pasar a colocar los patines. Los colocamos y luego con las trenzas vamos a realizar un lacito. Cortamos el excedente. Y así de hermosos es como quedarían. Ahora vamos a colocar las rodilleras justo en el espacio que nos sobró entre el short y los patines. En la parte posterior vamos a realizar un lacito, vamos a unir los dos extremos y realizamos un lacito. Con esto sería suficiente. Luego cortamos el excedente y listo. Ahora vamos a realizar lo mismo en la otra piernita y con las codilleras haremos lo mismo también. Aquí ya he realizado ese paso y así de hermosa es como se vería. Ahora vamos a colocar la gorrita justo aquí. Primero la vamos a posicionar con alfileres. Y la parte de adelante le damos una levantadita, así. Luego deberán coserla al cabello y listo. Y para las que quieran realizar el peinado de Barbie patinadora,
vamos a soltar 8 mechones, 4 de cada lado. Justamente estos fueron los mechones superficiales. Asegúrense de cerrar bien el espacio que va a sobrar en la parte posterior del cabello. Lo cerramos con los mechones y el resto de mechones que sobren los vamos a dejar sueltos para realizar una colita en la parte superior de la cabecita. Así que vamos a tomar un mechón de estos y vamos a envolver la base de los mechones de esta manera. Vamos a dar 2 vueltas. Y en la parte posterior lo cosemos. Esto es para simular la colita, pero ustedes pueden tejer una colita aparte de otro color y así se verá aún más linda. En mi caso opté por esta opción. Y bueno, eso sería todo para finalizar por completo a esta hermosa Barbie. Con esto finalizamos el look de Barbie patinadora. Espero que hayan entendido este patrón perfectamente y que su Barbie haya quedado aún más hermosa que la mía. Cuando la terminen, por favor etiquétenme en su publicación de Instagram o Facebook para poder ver su hermoso trabajo y también compartirlo con el resto de las crocheteras. Y por último, como agradecimiento, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y darle un like a este hermoso video. Nos estaremos viendo en un próximo video de amigurumis o princesitas de Disney. ¡Chao!